tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema guardadores de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe convertirse en la principal prioridad de todo hombre y toda mujer de Dios. La palabra de Dios debe ser primero en todo hijo e hija de Dios. Por eso dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Dice la Escritura que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad de la noche. Lo que el texto quiere decir es que la palabra tiene el poder de dar entendimiento donde no hay entendimiento, de dar dirección donde no hay dirección, de dar claridad donde no hay claridad, y eso lo hace la palabra de Dios. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que usted va a salir de este lugar enamorado de la palabra de Dios. Va a salir de este lugar con un hambre, con una sed, con un apasionamiento por la palabra de Dios. Ahora, donde no hay palabra, hay ignorancia. Y la ignorancia es una de las armas letales que Satanás utiliza para activar su poder maligno en contra de los hijos e hijas de Dios. Por eso dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso dice la Escritura, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Por eso dice la Escritura que Satanás no ha tomado ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Jesús, mientras vivió en la tierra, mientras desarrolló su ministerio público en la tierra, Él asimiló en su propia vida y en su espíritu la necesidad del conocimiento. Por eso Jesús dijo, de lo que conocemos hablamos y de lo que tenemos testificamos. Lo que Jesús quiso decir con esto fue que Él no se atrevía a hablar aquello que no conocía. Le daba prioridad al conocimiento. Por eso dice la Escritura que Jesús crecía en gracia y en conocimiento. Por eso dice la Escritura que donde no hay profecía, es decir, donde no hay palabra, donde no hay conocimiento, donde no hay iluminación, donde no hay revelación, el pueblo se desordena. Es decir, pierde su objetivo, pierde su rumbo, pierde su finalidad. Pero tú hoy estás recibiendo y vas a seguir recibiendo palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra va a comenzar a producir cambios en tu vida. Lo primero que tú debes internalizar es que la palabra de Dios es un arma ilimitada con la cual contamos los hijos e hijas de Dios. En el mundo se habla de muchos poderes. Por ejemplo, se nos habla del poder económico.
los Estados Unidos de Norteamérica con un Producto Interno Bruto de 15 billones de dólares. La Unión Europea con un Producto Interno Bruto de 16 billones de dólares. China, el gran gigante asiático que crece su economía a 10 puntos anualmente. Tenemos la Unión Sudamericana de Naciones, tenemos el Mercosur, tenemos el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos en el mundo poderes económicos formidables. Tenemos el poder del G7, por ejemplo, más Rusia, las 8 naciones más industrializadas del mundo. También tenemos el poder militar. Se dice que entre Estados Unidos y Rusia hay la capacidad en misiles con ojivas nucleares para destruir la humanidad entera. Cuando existía la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el expresidente de Rusia, de la Unión Soviética para aquel entonces, Nikita Khrushchev, él ideó una idea, valga la redundancia, de crear un misil con la capacidad de destruir toda la civilización humana. Y ese misil lo iban a meter en un barco. Y ese misil iba a permanecer en un barco custodiado por muchos soldados alrededor. Nikita Khrushchev tuvo miedo y desistió de su proyecto. Existe el poder militar, pero tenemos también el poder de la mafia organizada, de la delincuencia organizada. Por ejemplo, el norte de México está al borde de una guerra civil por la influencia de grupos armados de narcotráfico que se encuentran al margen de la ley. Tenemos en el mundo en el mundo hay muchos poderes, pero nosotros los hijos de Dios tenemos a nuestra disposición un poder formidable que es el poder de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y las articulaciones, haciendo un discernimiento de nuestros deseos y nuestros pensamientos más íntimos. Por eso dice el apóstol Pablo, usen la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que así como cae lluvia del cielo y llega a la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Antes bien no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. Tenemos el poder más poderoso que existe en el mundo, que es el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, en nuestra boca está el poder para activar la palabra de Dios, y el mismo efecto que produce la palabra al momento cuando Dios la decreta, ese mismo efecto puede producir a través de nosotros al momento cuando nosotros decretamos la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos entender el poder y la eficacia que tiene para nuestras vidas la palabra de Dios. La segunda idea que quiero compartirte el día de hoy es que la palabra de Dios debe ser guardada. ¿Qué significa ser guardada? Ser internalizada, obedecida, puesta en práctica, puesta por obra. Eso significa guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios implica no ceder ante la tentación sexual. Guardar la palabra de Dios implica no ceder ante la corrupción.
En Venezuela la corrupción dejó de ser un vicio y se convirtió en una cultura. Y nosotros debemos caminar conforme a la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, dejándose arrastrar por él, se apartaron de la fe y actualmente son atormentados con muchos dolores. Por ejemplo, si tú estás en una clínica haciendo cola y tú astutamente te haces amigo de la recepcionista y le entregas un dulcito, le entregas un caramelito, le entregas una cosita, con el objetivo de tomar algún beneficio de eso y de que te pasen antes de lo que están haciendo cola, eso es corrupción y eso es pecado y eso desagrada a Dios. Tenemos que romper con la corrupción en nuestro tiempo. El pagarle a alguien para que te saque una licencia de tránsito, ¿sabes cómo se llama eso? Corrupción. Porque las leyes establecen una serie de procesos que tú debes seguir para poder obtener tu licencia. Eso se llama corrupción. Y Dios desea que los hijos de Dios prosperen, pero prosperen en base a la gloria y a la honradez que Dios quiere desatar en cada uno de nosotros como su pueblo. Y en tercer lugar, la palabra de Dios garantiza tu éxito. Soy de los que creo, soy del pensar que una persona, antes de conocer sobre leyes, ingeniería, música, psicología, filosofía, geografía, historia, debe conocer profundamente la palabra de Dios. Soy de los que creo que un joven, antes de entrar a la universidad, primero debe conocer profundamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que garantiza tu éxito. Por eso dice la Escritura, releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás de día y de noche, para que hagas en todo conforme a lo que en él está escrito. De ese modo se concretarán tus proyectos y tendrás éxito. Si nosotros camináramos en la revelación y en el propósito que Dios quiere para nuestras vidas conforme a la palabra, óigame bien, todo joven que está en esta congregación, antes de entrar en una universidad, buscaría primero graduarse en el alto nivel. Porque la palabra de Dios tiene que ser prioridad. Porque lo que va a hacer de ti un hombre y una mujer exitoso en la tierra es la palabra de Dios. Pero hemos hecho las cosas al revés. Primero procuramos conocer de tecnología, procuramos conocer de computadora, procuramos conocer de música y lo último que hacemos es conocer de la palabra de Dios, cuando es todo lo contrario. Porque Dios dice, si tú relees continuamente mi libro de la ley, entonces tus planes se van a concretar y vas a tener éxito en todo lo que tú emprendas. El éxito de tu vida depende de la palabra de Dios. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, la inteligencia se te multiplica. Lo que hay a tu alrededor se torna a tu favor. Las cosas comienzan a caminar diferente. ¿Por qué razón? Porque tú estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios y no conforme al sistema de este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Él quiere levantar una generación de hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios, que le den prioridad a la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. La tecnología tiende a ser cambiada. Muchas cosas tienden a modificarse, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, se dio cuenta que la Constitución del 61 había que cambiarla. Y se creó la Constitución del 99, la que tenemos actualmente. Pero si en el supuesto negado se fuese a manifestar un cambio de gobierno en este país,
probablemente cambiarían la Constitución. La tecnología cambia, las cosas cambian, todo tiende a ser variable. Hace un tiempo el BlackBerry era la novedad del momento y ahora casi nadie se acuerda del BlackBerry. Hace un tiempo atrás algunos avances tecnológicos eran la novedad del momento y ya nadie se acuerda de estos avances tecnológicos. Hace un tiempo atrás una constitución estaba vigente y ya no está vigente. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que todo en la tierra tiende a cambiar, pero lo único que permanece incólume para nosotros es la palabra de Dios. Y no solamente que permanece incólume, sino que cada día la palabra de Dios aumenta en vigencia. Cada día la palabra de Dios habla con más fuerza. Cada día la palabra de Dios se dinamiza con más fuerza. Cada día la palabra de Dios tiene algo nuevo que decirnos. Como dijo el profeta, que así como cae lluvia del cielo y llega a la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Antes bien no volverá mi vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviado. Cuando los comunistas trataron de destruir la Biblia, resulta ser que el contrabando de Biblias en la Unión Soviética aumentó significativamente. Y lo que destruyó la Unión Soviética no fue la política económica de Ronald Reagan ni George Bush padre. Lo que destruyó la Unión Soviética fue el poder y la efectividad de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el maestro Derek Spring comenzó a colocar en la Unión Soviética distintos tipos de intercesores que clandestinamente comenzaron a declarar la palabra y comenzaron a bendecir la nación y comenzaron a declarar puertas abiertas para el evangelio. Por eso cuando Mikhail Gorbachev toma el poder, él dijo: nosotros no podemos seguir con este sistema de gobierno, tenemos que ampliarnos. ¿Por qué razón? Porque fue la palabra de Dios lo que destruyó al régimen comunista que durante 50 años amargó el mundo. Y fue la palabra de Dios lo que produjo esta realidad. Cuando la palabra de Dios es decretada, no hay nadie que pueda contenerse. Óigame bien. Cuando un cristiano está lleno de la palabra de Dios, un cristiano no debe tener incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, porque sabe que su vida es gobernada por la palabra de Dios. Y ese gobierno que la palabra ejerce sobre su vida también se va a manifestar al mundo. Cuando nosotros entendemos que estamos dentro del pacto de Dios, mire mi hermano, que haga Nicolás Maduro lo que quiera hacer, que haga Capriles Radonqui lo que quiera hacer, pero nuestra vida está fundada sobre la palabra de Dios. En medio de las turbulencias del mundo y de los vientos del mundo, nosotros vamos a estar con gozo, vamos a estar con alegría, vamos a estar con júbilo, vamos a estar con celebración, vamos a estar con entusiasmo, vamos a estar con convicción, vamos a estar con seguridad, porque la palabra de Dios abunda poderosamente en nosotros. Pero no hay amor por la palabra. Hay un estudio bíblico y solamente vienen 5. Deberían venir todos. Si usted internaliza esta revelación que yo le estoy dando, yo lo desafío a usted sanamente. Venga al estudio bíblico del miércoles entonces, porque tiene que haber amor por la palabra de Dios. Pero dentro del pueblo de Dios los valores se han invertido. Ahorita lo que la gente quiere hacer es ir a conciertos. Mire mi hermano, en el reino de Dios los conciertos no tienen vigencia. En el reino de Dios lo que tiene vigencia es la adoración al Rey. En el reino de Dios lo que se va es a desatar la gloria y el poder de Dios, no hacer conciertos. Lo llamamos concierto porque es una estrategia de mercadotecnia para atraer gente de afuera, porque es lo que ellos entienden. Pero en realidad no es un concierto lo que estamos haciendo, no es un artista lo que nosotros vamos a ver. Con lo que nosotros nos vamos a encontrar es con la gloria de Dios que vive y permanece para siempre. El poder de la palabra tiene que hacerse presente en la vida de cada uno de nosotros. Porque la palabra es viva y eficaz. Y ella es más cortante que toda espada de doble filo. Guardar la palabra de Dios no es fácil,
pero te garantiza una vida de victoria, de éxito y de sobrenaturalidad en medio de cualquier circunstancia que se te pueda presentar. Guardar la palabra de Dios no es fácil, pero se te van a presentar muchas cosas en tu vida que te van a llevar a otro nivel. Hoy necesitamos internalizar el amor por la palabra y colocar la palabra como la principal prioridad en nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La añadidura de Dios viene a tu vida cuando tú buscas primeramente la palabra, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú pones la palabra como primero, lo que viene segundo y lo que tú pongas de tercero, Dios se va a encargar de darle éxito y de darle fructificación y multiplicación, porque tú estás guardando y estás cuidando la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios implica no ceder a la murmuración. Cuán débiles somos en caer en murmuraciones. Cuán débiles somos en cuestionar a los líderes de la congregación. Cuán débiles somos en desarrollar una mentalidad crítica destructiva. Cuán débiles somos en inmiscuirnos en la vida privada de las personas. Cuán débiles somos en eso, cuando la Escritura claramente dice: haced todo sin contiendas y sin murmuraciones, para que seáis hijos del Altísimo, irreprensibles, en medio de una generación perversa, para que podáis resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de verdad. Cuán débiles somos en caer en murmuraciones. Un creyente que incurre en murmuración no ha entendido el poder y la efectividad de la palabra de Dios en su propia vida. Un creyente que incurre en comentarios dañinos en contra de otro no ha entendido el poder y la efectividad de la palabra de Dios en su vida. Cuán proclives somos a incurrir en murmuraciones. ¿Qué significa murmurar? Hablar en silencio negativamente en contra de otro. Eso significa murmurar. Cuando en su boca quiera desatarse la manifestación de la murmuración, usted tiene que frenar su lengua y dejar de murmurar. Cuando en su lengua comienza a manifestarse una picazón, que parecieran hormiguitas que estuviesen caminando en todo el borde y en toda la extensión de su lengua, usted tiene que decir: no, Señor, yo voy a guardar mi lengua, o voy a sustituir el comentario negativo que quería hacer por un comentario positivo, por un comentario de bendición hacia mi prójimo. Pero cuán proclives somos dentro del pueblo de Dios a incurrir en el nefasto hábito de la murmuración o de las murmuraciones. Guardar la palabra de Dios implica que si esa pareja que está contigo viviendo en concubinato y no se quiere casar contigo, ni quiere hacer una vida familiar contigo, que solamente te busca para tener sexo contigo y para mancillar contigo, tú tienes que decir: bueno, papá, chao contigo, porque yo amo la palabra de Dios y para mí la palabra de Dios es primero por sobre todas las cosas. Eso significa guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios implica que si tú tienes en tu Facebook, en tu Ping o en tu WhatsApp personas que lo que hacen es emitir comentarios lesivos y comentarios de chisme y hablar mal de las personas, hermano, elimínelos del Facebook, elimínelos del Ping, elimínelos del WhatsApp. Y si tiene que cambiar el número telefónico, cámbielo. Pero usted hoy ha cambiado su mentalidad y usted hoy ha puesto la palabra de Dios como principal prioridad en su vida. Eso implica, eso significa y eso representa guardar la palabra de Dios en su propia vida.
Mucho pueblo de Dios camina al margen de la palabra de Dios. Mucho pueblo de Dios camina al margen de la sujeción a sus pastores. Mucho pueblo de Dios camina al margen del espíritu de rebelión. Pero yo le voy a decir algo hoy. La palabra de Dios tiene que hacerse prioridad en mi vida. Cuando yo pongo cuando yo pongo la palabra de Dios como principal prioridad en mi vida comienza a ponerse en orden. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es lo que comienza a gobernar mi vida. La palabra de Dios es lo que debe gobernar tu matrimonio. La palabra de Dios es lo que debe gobernar tu economía. La palabra de Dios es lo que debe gobernar tu congregación. La palabra de Dios es lo que debe gobernar tus relaciones. La palabra de Dios es lo que debe gobernar todo cuanto tú haces, porque la palabra de Dios es lo que va a garantizar que tú seas un hombre y una mujer verdaderamente exitoso en la tierra. Yo le voy a decir algo. La mayoría de las pruebas en las que se meten los cristianos no es porque Dios se la envía, ni es porque el diablo se la envía, es porque desobedecen a la palabra de Dios. Entonces comienzan a decir, es que esta prueba me la envió Dios, o esta prueba me la envió el diablo. No, esa prueba la envió tu propia desobediencia. Pero cuando tú comienzas a obedecer la palabra de Dios, aquello negativo que ha venido a tu vida comienza a revertirse por causa de que tú comienzas a entrar en el orden de Dios, en el orden de la palabra de Dios. A ti se te advirtió que no lo hicieras y lo hiciste. Se te advirtió por la palabra que no le prestaras dinero a ese hombre y te terminó estafando. Lo hiciste por desobediente. A ti se te advirtió de que no te casaras con ese hombre inconverso por la palabra y te terminaste casando con ese hombre inconverso. A ti se te advirtió de que no te unieras en yugo desigual y terminaste uniéndote en yugo desigual. A ti se te advirtió de que no hicieras las cosas de esa manera y terminaste haciendo las cosas de la otra manera. ¿Quién trajo ese problema a su propia vida? ¿Tú o el diablo? ¿Tú o Dios? Te lo traíste tú mismo por causa de que, mi hermano, la palabra de Dios todavía no se ha hecho una principal prioridad en nosotros. Pero cuando la palabra se convierte primero en nuestra vida, todo lo que está desordenado comienza a ordenarse. Todo lo que está torcido comienza a enderezarse. Todo lo que está ambivalente comienza a manifestar su constancia. ¿Por qué razón? Por el poder de la palabra de Dios. Hay que desatar orden en la congregación. Hay que desatar realidad en la congregación. Yo voy a decir algo con mucho amor y con mucho respeto. Y no quiero, por favor, que nadie se sienta ofendido. Utilicé dos palabras claves, amor y respeto. Yo no puedo creer que un padre diga que su hijo es más fuerte que él o que no puede con ese muchacho cuando está en la iglesia y está corriendo. Yo no puedo creer en eso. ¿Cómo tú vas a decir que no puedes con tu hijo si tú eres la autoridad de tu hijo? ¿Cómo tú vas a decir que no puedes con tu hijo si tú eres autoridad sobre él? Mire, yo le voy a decir algo. Yo era más travieso que todos los niños que hay en esta congregación. Yo era más inquieto que el hijo de María José, con eso se lo digo todo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo iba a la iglesia bautista donde yo nací, que yo me quería poner a correr en el servicio, yo recuerdo que mi mamá me decía, te sientas aquí, y me pegaba tremendo pellizco. Cuando yo quería tocar las cosas de la casa, agarraba un alfiler y me lo ponía en la mano y me pullaba con el alfiler y yo hacía así. ¿Sabe una cosa? Yo agradezco los pellizcos de mi padre y agradezco los pullazos de mi madre, porque hicieron de mí el hombre que soy actualmente. ¿Cómo usted me va a decir que no puede con su hijo? ¿Cómo usted me va a decir que no puede ordenar a su hijo? ¿Cómo usted me va a decir que su hijo está corriendo y está haciendo desorden en la congregación y usted no puede tener control sobre él? Claro que puede tener control sobre él, porque usted tiene autoridad investida directamente de parte del cielo para hacerlo. Aquí los niños tienen que entrar en el orden de Dios, porque desde niños hay que enseñarlo. ¿Qué dice la Biblia? Y vosotros, padres, criad a vuestros hijos en disciplina y en el temor del Señor. Disciplina. Y cuando un niño anda corriendo y anda haciendo desorden, eso es una indisciplina.
Y eso desagrada a Dios. Hay que levantar a nuestros niños conforme al temor de Dios desde que están chiquiticos. ¿Sabe por qué? Porque en el futuro ellos te lo van a agradecer. Si tú lo agarras y le dices, es que aquí te vas a quedar tranquilo, porque este es el lugar donde se adora a Dios. Y tú tienes que tener respeto por Dios. ¿Sabe qué va a suceder? Ellos en el futuro te lo van a agradecer. Ellos te van a agradecer eso en el futuro. Gracias, papá, por los regaños que me diste. Gracias porque me enseñaste verdaderamente a ser una persona correcta en la tierra. Mire, mi hermano, las cosas tienen que estar dentro de un orden. Cuando la palabra de Dios es quien gobierna, el orden de Dios se establece en la congregación. Mire, mi hermano, por otra parte le digo, hay que dejarse de tanta niñería. Hay que dejarse de tanto baberito y de tanta chuponcito y derramamiento de baba en el baberito, mi hermano. Hay que madurar. Hay personas que dicen, ay, es que fulanito habló mal de mí, yo me voy de la congregación. Ay, que sutanito habló mal de mí, yo me voy de la congregación. Ay, que fulanito me quiere hacer la vida imposible, yo me voy de la congregación. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú eres valiente y tú quieres entrar en el orden de la palabra de Dios te va a meter en problemas. Por eso dice el texto que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Óigame bien, los frutos que tú vas a dar, los vas a dar en las corrientes de aguas, no los vas a dar en la orillita. Por eso es que tú dices, Dios mío, desde que Dios me dio esta palabra de que Él me va a usar, desde que estoy obedeciendo a Dios se me han multiplicado los problemas. Antes le caía bien a todos los que estaban en mi ámbito laboral y ahora les caigo mal. Las vecinas me comenzaron a dejar de hablar, ya casi nadie me quiere. Estoy siendo víctima de murmuraciones y de calumnia. Están diciendo todo tipo de circunstancias acerca de mí. Lo que pasa es que estás guardando la palabra y la misma palabra te está metiendo en problemas para que madure, para que tu árbol comience a crecer, no en la orilla, no en las calmadas arenas, sino en las corrientes de agua, porque la palabra te introduce en corrientes de agua para que no dependas del sistema humano, sino para que dependas de la palabra de Dios. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Los frutos que tú vas a dar, los vas a dar en medio de la calumnia, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de las críticas, en medio de las murmuraciones. Allí es donde tú vas a comenzar a dar fruto, porque la palabra de Dios te va a empujar no a las calmadas arenas de un desierto y un manantial sentado en una maquita con un coco abierto y tú tomándote el coco frío. No, mi hermano, los frutos que tú vas a dar, los vas a comenzar a dar, pero es en la adversidad, en el problema, en las críticas. Allí es donde se sabe quién es quién. Cuando tú te mantienes firme en medio de la crítica, a ti nadie te detiene y Dios dice, oye, este hombre está guardando la palabra, esta mujer está guardando la palabra. Así es como tiene que ser. ¿Y qué va a hacer Dios? Él va a abrir una puerta y te va a poner bien el alto, por causa de que tú estás caminando conforme a la palabra y conforme al diseño de Dios para tu vida. Por eso, mi hermano, yo le voy a ser sincero, porque yo no soy pastor, yo soy apóstol. Mi ministerio no es pastoral, mi ministerio es apostólico. A mí me molesta cuando yo tengo que atender casos en mi oficina de que fulanito me dijo esto, de que Perencejo habló de mí esto, de que sutanito habló esto, de que sutanito está hablando esto, de que Perencejo está
está hablando esto, de que Mollejita está diciendo yo no sé qué otra cosa, de que fulanito está diciendo esto, mi hermano, tenemos que entrar en un nivel diferente. Hay que dejar esas estupideces y entrar en el reino de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que poner los ojos en Jesús, no hay que poner la mirada en el hombre, hay que poner la mirada en Cristo, porque cuando tú pones la mirada en Cristo, la adversidad viene, pero a pesar de que tú piensas que te pueda tocar, tú sabes que no te toca, porque tu vida está fundada en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Por eso hoy tú tienes que levantarte y tienes que resplandecer, tienes que levantarte y tienes que resplandecer, tienes que levantarte y tienes que resplandecer. Hay que dejar el babero y el tetero y hay que entrar en el diseño de Dios, hay que madurar, hay que entrar en el orden de Dios. Hay que entrar en el orden de Dios, hay que madurar, hay que entrar en el diseño de Dios. Y si hay alguien que se quiere ir, yo ni voto ni retengo. Mira, hermano, alguien publica una foto en el Facebook y ahí mismo todo el mundo anda diciendo que andan empatados. Esos son estupideces, hermano. Nosotros no podemos estar enfocados en eso. Y se la pasan 4 o 5 horas perdiendo el tiempo, mandándose texto y mandándose pin hablando acerca de eso. Hermanos, si están empatados, eso es problema de ellos. Y si no están empatados, eso no es problema de usted, mi hermano. Y punto. Hay que pensar en cosas superiores, en cosas trascendentes en el reino, en las células familiares, en ganar la ciudad, en que vino nuevo se llene de la gloria de Dios, en que el poder de Dios se manifieste en este lugar. Hay que dejar tanta estupidez, hay que dejar tanto babero, hay que dejar tanto pucheo, hay que dejar tanta niñería, hay que dejar tanto enrollamiento. Ya es hora de entrar en el diseño de Dios. Es hora de entrar en el tiempo de Dios. Es hora de entrar en la realidad de Dios. Ya basta tanta murmuración y tanto chisme. Hay que entrar en el diseño de Dios. Mire, mi hermano, en una congregación como el Ministerio Vino Nuevo, y se lo digo con mucho amor y respeto porque le amo, yo no concibo que en esta congregación donde se ha hablado tanto del chisme y la murmuración, haya chisme y murmuración. Se supone que este debería ser un territorio libre de chisme. Así como Argentina se declaró un territorio libre de paludismo, bueno, Vino Nuevo debería ser un territorio libre de chisme completamente. Entonces algunos utilizan el chisme disfrazado con profecía. Y empiezan a profetizar cosas, pero no es que profetizaron cosas, es que vienen observando cosas, vienen analizando cosas y sacan sus propias conclusiones y la disfrazan como profecía. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama falsa profecía. Hermano, hay que madurar, hay que entrar en el diseño de Dios, hay que entrar en el orden de Dios, hay que entrar en la realidad de Dios. ¿Somos una iglesia apostólica y profética? Claro. ¿Somos una iglesia profética? Claro. Pero ¿cuál es el equilibrio de una iglesia profética? Que la Biblia está por encima de la profecía, no la profecía por encima de la Biblia. Porque toda profecía, por muy bonita que sea, y por muy irra la bachenta la vaquilla y Rambo saca la bazuca, esa profecía tiene que ser juzgada y tiene que ser analizada. Porque ese es el orden y ese es el diseño de Dios. Por lo tanto, hermano, hay que madurar. Yo no quiero decir de ustedes como dijo el apóstol Pablo, habiendo yo, Dios mío, he tenido que volver a darles leche
cuando realmente lo que tendrían que estar comiendo es carne, chivo en coco, cerdo, lengua de vaca, mondongo. Todavía hay que estarle dando el teterito y decirle: papito, esto no es así. Mire, yo apostólicamente le voy a decir algo en el nombre de Jesús. No quiero que nadie en esta congregación se me meta en mi oficina para arreglar problemas que tengan que ver, que este me dijo esto, que este dijo de mí esto, que arregle su propio problema usted conforme a lo que dice la Escritura y punto. Si me va a buscar en mi oficina, búsqueme para un problema grave que usted pueda tener. Pero no que fulanito dijo mío, no que el hermano Octavio me miró mal, no que a mí me parece que yo no le caigo bien a Juan, el esposo de la niña, porque yo soy del Real Madrid y él es del Barcelona. Hermano, ya eso se tiene que acabar aquí. Hay que entrar en el orden apostólico de Dios. Hay que entrar en el orden de Dios. Que fulanito me dijo esto, que sutanito me dijo aquello, que fulanito habló mal mío, que fulanito yo no sé qué dijo mío, que fulanito. Entonces el brollo lo quieren disfrazar con palabra profética que Dios le mostró, que Dios reveló. No, Dios no le mostró ni reveló nada, porque ya uno es zorro viejo en esto, mi hermano. Hermano, hay que entrar en el orden y hay que entrar en el diseño de Dios. Si usted va a ir a mi oficina, no me haga perder tiempo. Si usted va a ir a mi oficina, es porque realmente a usted le está sucediendo algo. Si usted va a ir a mi oficina, es porque realmente en usted está sucediendo algo que necesita una impartición de parte de un hombre de Dios. Ahí sí yo le voy a atender. Si usted va a ir a mi oficina, vaya para darme buenas noticias, no para darme malas noticias, por favor. Vamos a entrar en el orden de Dios, vamos a crecer, vamos a madurar. Yo los invito a que pasemos al otro lado. Yo los invito a que no seamos como la generación de Moisés, que andaban dando vuelta por el desierto y la tierra prometida a sus narices. Yo les invito a que pasemos al otro lado y veamos lo grande que Dios tiene deparado para cada uno de nosotros. Renovemos nuestra mentalidad, renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra cosmovisión, rompamos aquellos paradigmas que están impidiendo el mover y el fluir de Dios en nuestras vidas. Entremos en el diseño de Dios. Mire, uno percibe tantas cosas. Hay personas que piden consejería pastoral simplemente para llamar la atención. Y se arman un cuento formidable. Vamos a entrar en el orden de Dios. Es hora de madurar. Tenemos ya 5 años constituidos como congregación. Hay que madurar, hermano. Hay que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia otro nivel. Debemos entender que la vida del cristiano no es una vida donde todo va a ser fácil. Es una vida donde va a haber pruebas, donde va a haber lucha, donde va a haber conflicto, donde va a haber oposición. Pero un rasgo distintivo va a caracterizar a los hijos del reino en este tiempo. Que si tú te mantienes firme en la palabra, que si tú le eres fiel a Dios en medio de la adversidad, Dios va a abrir las puertas para ti y vas a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Miren lo que decía el apóstol Pablo, cuán distinto a lo que dicen muchos evangélicos en la actualidad. El apóstol Pablo decía: no vale, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Donde el apóstol Pablo iba, cuando se iban, llegaban falsos maestros diciendo que lo que él había enseñado no era así. Donde el apóstol Pablo llegaba, lo agarraban a latigazos, lo ponían preso, lo maltrataban, lo injuriaban. Dice el apóstol Pablo que él llegó a ser el menosprecio y la vergüenza del mundo. Y él decía: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y hay cristianos y hay hijos del reino que por cualquier estupidez se quieren ir de la congregación. Y mira la diferencia entre el apóstol Pablo y la forma como hablan muchos hijos de Dios en la actualidad. Pablo decía: no importa, aunque me latiguen, aunque me maltraten, aunque me calumnien, aunque vengan falsos maestros, no hay problema, yo voy a seguir hacia adelante. ¿Y cuál fue la culminación del discurso del apóstol Pablo?
he acabado la carrera, he peleado la fe y ahora solo me queda recibir la recompensa que Dios ha deparado para mí. Que tú puedas decir en medio de la crítica, en medio de la oposición, en medio de los vecinos que me quisieron hacer la vida de cuadrito, en medio de ese jefe que me botó del trabajo porque me quiso seducir y yo no quise aceptar sus seducciones, en medio de ese profesor de la universidad que me raspó la materia porque me puso como requisito acostarse conmigo para poderme pasar la materia. Bueno, se te atrasaron cosas, pero no fue que se te atrasaron cosas, es que se te adelantaron cosas, porque esta leve tribulación momentánea va a producir en ti un cada vez más excelente peso de gloria. Adelante a la gloria de Dios, adelante al peso de gloria de Dios, mirando hacia la gloria que Dios tiene deparada para el futuro y no mirando las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, que son pasajeras y efímeras. Por lo tanto, hoy es el día de madurar. Debemos enseñar a nuestros hijos a madurar. Debemos entender que en el reino de Dios hay prioridades. Yo no debería decirle a la gente que apaguen los celulares antes de comenzar la palabra. Toda persona antes de comenzar la palabra se supone que debe apagar los celulares porque va a tener una cita y un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con la palabra de Dios. Hay que madurar, hay que pasar al otro lado, hay que ir hacia otro nivel, hay que ir hacia otro nivel, hay que ascender, no descender. Cuando un cristiano desciende, es lamentable, algo está pasando, pero Dios quiere que cada día nosotros ascendamos y ascendamos y ascendamos y ascendamos y veamos la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Por lo tanto, la murmuración tiene su efecto cuando usted le presta oído. Alguien le llega a usted con murmuración, mire, yo apostólicamente le digo hoy, alguien le llega con murmuración, usted deténgalo inmediatamente. No, yo no oigo murmuración, discúlpame. Yo no oigo murmuración, yo no presto mis oídos para murmurar. Por supuesto, si al Ministerio Vino Nuevo llega alguien, por poner un ejemplo, que tiene un problema de aberración sexual con los niños, lógicamente si usted lo sabe, usted debe decírmelo. Eso no es murmuración, eso es precaución. Si al Ministerio Vino Nuevo llega un estafador y Rafael lo sabe, lo lógico es que Rafael me diga quién es ese estafador para yo identificarlo. Eso no es murmuración, eso es precaución, eso es prevención. Yo una vez detecté algo de una supuesta iniciativa empresarial y el que estaba al lado es un estafador. Inmediatamente yo le dije a algunas personas, cuidado, detrás de eso hay un estafador. Se los dije. Y eso no es murmuración. Es que ustedes son mis hijos espirituales, ustedes me duelen. Yo no voy a permitir, por lo menos, no voy a pasar por alto el consejo de aconsejarle de que alguien puede afectar severamente su estabilidad económica. Yo llamé a esas personas y dije, mira, esta iniciativa empresarial me parece muy bien, pero detrás de esto hay un estafador, cuidado. Y ninguno, hasta donde sé, ha invertido dinero en esa supuesta iniciativa empresarial. Ninguno ha invertido dinero en eso, hasta donde sé. Pero si usted invirtió dinero en eso, ya yo se lo advertí con quienes hablé específicamente. Hay que entrar en la madurez y hay que entrar en el diseño de Dios. Es tiempo de madurar, es tiempo de ir hacia otro nivel, es tiempo de dejar el entretenimiento. Hay que ir hacia otro nivel. ¿A cuántos les gusta la palabra de exhortación? ¿A cuántos les gusta que Dios de vez en cuando les dé sus buenas correazos, sus buenas nalgadas? ¿A cuántos les gusta que Dios de vez en cuando le dé sus buenos pellizcos, como me los daba mami a mí cuando estaba en la iglesia? Perdón, era papi el que me daba los pellizcos.
¿A cuántos les gusta que Dios de vez en cuando le dé sus alfilerazos así? Mira, quédate tranquilo, no andes tocando las cosas, mi hermano. Pues sabe una cosa, así como tú debes disciplinar a tus hijos, así Dios también te quiere disciplinar a ti, porque aquel a que Dios ama y considera su hijo, lo va a disciplinar, porque Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer verdaderamente maduro, calificado para la obra de Dios. Por eso, mi hermano, a levantarse en el desarrollo que Dios tiene para ti, a entrar en el proceso de Dios, a entrar en el tiempo de Dios, a entrar en la obediencia a Dios, a entrar en la realidad que Dios tiene trazada para ti, porque Dios tiene un propósito para ti, pero hay cosas que te están entreteniendo y no te están permitiendo cumplir lo que Dios tiene trazado y preestablecido para ti. Mucha gente aborta el propósito de Dios por esas pequeñeces. Por pequeñeces andan de iglesia en iglesia. Por pequeñeces dejan de congregarse. Por pequeñeces pierden la confianza. Pequeñeces. Los pequeños detalles son los que más mal hacen a la vida del creyente. Por eso, a madurar. A madurar. Entonces, hermano, hay gente que no quiere entrar en el proceso de Dios. Y si tú no entras en el proceso de Dios, no vas a ver los resultados que Dios ha trazado. Entrar en el proceso. ¿Quieres que Dios te use? Entra en el proceso. Marcos Witt, durante un breve tiempo, él tocó en el grupo de Gloria Estefan. Tremendo músico Marcos Witt, unas condiciones excepcionales. Lo contrataron en una congregación para ser el ministro de adoración. Cuando llega a la congregación, él pensaba que iba a llegar inmediatamente a ministrar la adoración. El pastor lo contrató como ministro. Claro, un hombre dirigido por Dios. ¿Sabe lo que hizo ese pastor? ¿Sabe lo que hizo ese pastor? Le dijo: Marcos, ponte ese uniforme. Y él dijo: ¿para qué es el uniforme? Para que limpies los baños. Marcos se molestó porque ya había firmado el contrato. En los Estados Unidos se firma contrato y cuando firmáis no lo podéis revocar. Había firmado el contrato. Molesto Marcos Witt decía: pero Dios mío, ¿por qué yo me tuve que meter en esto? ¿Por qué me vine a meter en esta situación? Y el Espíritu Santo habló inmediatamente al espíritu de Marcos Witt y le dijo: porque si tú no calificas para limpiar baños, tampoco vas a calificar para las multitudes que te voy a entregar en el futuro. Si no comienzas limpiando baños, tampoco vas a poder comenzar con las multitudes que yo tengo destinadas para ti. Por eso esos hombres que van a comenzar a sembrar el jardín en la parte de allá, no es que los queremos humillar, es que hay un proceso por el cual Dios te quiere pasar. Porque cuando pases por ese proceso, tú vas a ver la gloria de Dios y la exaltación que Dios va a traer para tu vida. Por eso, si el pastor, que obviamente es probable que yo no lo haga, pero si algún día el pastor te manda a limpiar los baños, hermano, limpia los baños, porque eso es un indicativo de que soy un escogido o una escogida de Dios para algo grande. Porque esos procesos vienen sobre gente, sobre quien Dios ha puesto sus ojos para hacer cosas grandes en el futuro. No, que me mandaron a limpiar los baños. Vaya y limpie los baños. Y diga: pastor, apóstol, todas las veces que usted me quiera mandar a limpiar baños, yo voy a limpiar baños. Porque yo quiero entrar en el proceso de Dios y quiero pasar por el tiempo de Dios. Hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios te pasa por un proceso, es para que el esquema de la cifrinería se vaya de tu mente y tú comiences a internalizar la humildad y la vida de Cristo para que pueda ser exaltado y prosperado y catapultado a los niveles de gloria que Dios te quiere llevar en el futuro. Pero entonces hay gente que les dice, porque no quieren pasar por el proceso: mira, tú tienes que ser un padre con más autoridad con tus hijos.
Tú no puedes permitir que tus hijos estén corriendo a la congregación. Ay, me voy de la iglesia y se van. No, hay que pasar por un proceso. La vida tiene que cambiar, no podemos seguir siendo los mismos, tenemos que cambiar para mejor, avanzar para mejor, innovarnos para mejor. 20 años no pueden transcurrir y usted no puede seguir siendo la misma persona, el mismo cristiano. No, usted tiene que avanzar, usted tiene que innovar. Hay un propósito que Dios tiene para usted, Dios le quiere usar a usted. Hay multitudes que están esperando por ti en el futuro para ser bendecidas con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pero hay que pasar por el proceso. Hay que pasar por el proceso. Un día el evangelista Josué Irión, hay una dirección muy fuerte del Espíritu, por eso es que no termino todavía. ¿Qué hora es? Es temprano todavía. En una ocasión, miren lo que son los procesos de Dios. Oiga lo que son los procesos de Dios, que la mayoría de la gente se niega a pasar por ellos. Un día el evangelista Josué Irión, el Espíritu Santo le dice: vete a la iglesia y predica. Eran las 4 de la mañana y él le dijo: Espíritu Santo, pero ¿a quién le voy a predicar? Ve a la iglesia y predica. Y Josué Irión dijo: bueno, Dios, yo voy a ser obediente contigo. Y él fue hasta el púlpito. La iglesia estaba sola completamente la iglesia. Y el Espíritu Santo le dijo: predica sobre salvación. Oí esto, Mario Barroso. Predica sobre salvación. Pero Espíritu Santo, ¿a quién le voy a predicar? ¿A las sillas, a las bancas? Yo no entiendo esto. Predica sobre salvación. Y él comenzó a dar un mensaje evangelístico a las sillas, a las bancas. Bueno, Espíritu Santo, ya terminé. El Espíritu Santo le dijo: ahora vas a hacer el llamado de salvación. ¿Qué? Pero Espíritu Santo, si aquí no hay nadie, esto está solo. Haz el llamado de salvación. Y él dijo: bueno, si hay alguna persona entre ustedes que quiera, a las 4 de la mañana, la iglesia vacía, que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, puede pasar hacia adelante. De repente él oye un llanto. Un borracho se había metido en la congregación. Había vulnerado la seguridad de la congregación y estaba durmiendo escondido en la parte de atrás del púlpito. Y el borracho estaba oyendo todo lo que Josué Irión estaba predicando. Cuando de repente Josué Irión oye un grito despavorido, el borracho pasa adelante, se postra de rodillas delante de Dios y dice: yo me quiero convertir al reino de Dios. Bueno, Josué Irión le ministró salvación, la borrachera se le fue inmediatamente al borracho. Cumplió el proceso de Dios. Después de haber hecho eso, a las pocas semanas lo llamaron para ministrar en la convención de jóvenes de Corea del Sur del pastor David Yonggi Cho, la congregación más grande del mundo. Le ministró a 50,000 jóvenes que vinieron de toda Asia. Lo escogieron a él como el predicador principal, después de haber obedecido eso. ¿Por qué? Porque pasó por el proceso de Dios. Mucha gente no quiere pasar por el proceso de Dios porque no les gusta sujetarse. Ahora, ¿cuántos quieren entrar en el proceso de Dios? Ahora sí entienden, ¿verdad? Que cuando Dios te escoge para limpiar los baños es porque quiere hacer algo grande contigo. Que cuando Dios te escoge para recoger la basura es porque Dios quiere hacer algo contigo. Que cuando Dios te escoge para sembrar el jardín de grama, yo no sé por qué el pastor me habrá escogido a mí para esto, para sembrar el jardín aquí. Yo no sé, me hubiera escogido para otra cosa, para predicar, para hacer otra cosa. Cuando Dios te escoge es porque Él te está procesando, porque te quiere llevar a algo grande en el futuro, a entrar en el proceso de Dios, a entrar en el diseño de Dios, a entrar en el plan de Dios. Las cosas no son a tu manera ni son a mi manera, son a la manera de Dios. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Por eso, mi hermano, cuando lo seleccionen para limpiar baños, siéntase contento,
momento, porque eso es un indicativo de que Dios te quiere llevar a algo grande en el futuro para Él desatar un tiempo de gloria y un tiempo de desarrollo y de prosperidad para ti en su reino. Este hombre pasó por un proceso de Dios. Este hombre se metió donde nadie se metió. Hizo lo que nadie hizo. En el relleno sanitario le pasaba por el lado a los malandros de la más alta peligrosidad. Se desataban tiroteos mientras ellos estaban desarrollando el servicio. Fue un hombre que se mantuvo fiel, se mantuvo firme, y el fundamento que él dejó está provocando ahorita una congregación poderosa y pujante en el área donde él estuvo pastoreando durante tantos años. Pasó por el proceso de Dios, obedeció a Dios. Usted debe entrar en el proceso de Dios. Cuando tú entras en el proceso de Dios, Él te desata hacia cosas grandes. Hermano, Dios me dio una palabra que yo voy a las multitudes, que yo voy a pastorear, y de repente te viene aquella retajila de problemas. Porque cuando Dios te da una palabra, tú tienes que pasar por un proceso para que esa palabra se cumpla, que es lo que mucha gente no entiende. Cuando Dios le dio la palabra a José, lo vendieron como esclavo, lo metieron preso, lo despreciaron, los hermanos lo rechazaron, pero él estaba parado de que la palabra que Dios había dado para él se iba a cumplir. Tu divorcio forma parte del proceso de Dios para ti. Las cosas que estás viviendo son parte del proceso de Dios para ti, pero hay que pasar por el proceso de Dios. Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.